El calor de agosto en Chicago presionaba mi piel como si fuera un ser vivo mientras permanecía de pie en el pasillo de mármol de la finca Vieira. Mi vestido de novia susurraba con cada respiración superficial que tomaba. Tenía 22 años y se suponía que este iba a ser el día más importante de mi vida. En cambio, mis manos temblaban mientras agarraba el corpiño incrustado de perlas, escuchando las voces que llegaban desde el estudio que estaba a la vuelta de la esquina. No era mi intención escuchar a escondidas. Estaba buscando a mi maquilladora, perdida en este laberinto de riqueza y poder que pronto se convertiría en mi prisión. Pero cuando oí la voz de Helio, grave y autoritaria como siempre, me quedé paralizada. No la quiero. Nunca la quise. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Apoyé la espalda contra la fría pared de mármol. De repente, mi elaborado peinado me pareció demasiado pesado. El velo caía en cascada por mi espalda, burlándose de la inocencia virginal que se suponía que debía representar. Entonces, ¿por qué seguir adelante con ello, jefe? Bruno Helio era su mano derecha. 3 meses antes, le había entregado el contrato matrimonial a mi padre, como si se tratara de una fusión empresarial, lo cual supongo que era, dado que Helio controla la distribución en la zona sur. Podía imaginarlo perfectamente, aunque no pudiera verlo. Tenía 37 años, cabello oscuro siempre peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en granito. Sus fríos ojos grises me habían mirado exactamente 2 veces durante nuestro breve compromiso. En ambas ocasiones me evaluó como si fuera una mercancía. La familia Santoro ha estado invadiendo nuestro territorio. Casarme con Ginebra consolidaría nuestro poder, eliminaría a un rival potencial y aseguraría los puertos que controla su padre. Hace 6 meses, mi padre, Victoriao Moretti, me sentó y me explicó que nada de eso importaba. Mi vida, mis sueños de estudiar historia del arte en Florencia, mi esperanza de un futuro construido sobre algo más que sangre y poder. La familia Viellera quería una alianza. Yo era el precio. Es lo suficientemente guapa. Otra voz intervino. Era Dario, el primo de Helio, que siempre me miraba como si quisiera devorarme. Buen material reproductivo. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor del cobre, luchando contra el impulso de irrumpir en esa habitación y decirles a todos exactamente lo que pensaba de que me redujeran a mi potencial reproductivo. Pero me habían criado en este mundo. Conocía las reglas. Las mujeres no hablaban a menos que se les dirigieran la palabra. Sonreíamos, obedecíamos, producíamos herederos, sobrevivíamos. No necesito una esposa guapa, dijo Helio. Había algo en su voz que no lograba identificar. ¿Amargura? ¿Agotamiento? Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que entienda esta vida, no una chica protegida que piense que la mafia es romántica, como los personajes de las novelas. La injusticia de aquello me dejó sin aliento. Protegida. Había visto a mi madre deteriorarse bajo la presión de estar casada con un hombre como mi padre. Había visto lo que esta vida les hacía a las mujeres, cómo las vaciaba hasta que no eran más que hermosas conchas vacías. Había pasado toda mi vida preparándome para escapar de ella, solo para ser entregada a un hombre que me infundía aún más miedo que mi padre. ¿Cuál es el plan después de la boda?, preguntó Bruno. Se mudará al ala este. Puede tener las habitaciones que quiera, respondió Yoya con desdén. Mientras no se meta en mis asuntos y tenga un heredero en el plazo de un año, por mí puede redecorar toda la finca. Algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón. Nunca había sido tan ingenua como para esperar amor de este acuerdo. Pero sí mi orgullo, mi sentido de identidad, esa pequeña y obstinada parte de mí que había esperado, tal vez, que pudiera haber respeto mutuo, si no afecto. Eres un bastardo frío, Helio, se rió Dario. Al menos finge que la deseas en tu noche de bodas. Cumpliré con mi deber, dije con tono seco y definitivo. No esperé a escuchar el resto. Recogí mis faldas y eché a correr. El sonido de mis tacones resonaba como disparos en el pasillo vacío. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. Todavía no. No donde nadie pudiera verme. Afortunadamente, el tocador estaba vacío.
Cerré la puerta con llave, me apoyé en el lavabo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. El maquillaje profesional resaltaba los rasgos que había heredado de mi abuela siciliana. Sus ojos oscuros, que normalmente brillaban con rebeldía, ahora estaban apagados por la resignación. Mis labios carnosos estaban pintados del color de la sangre seca. Era una novia, una mercancía, un medio para alcanzar un fin. Mi teléfono vibró en el pequeño bolso de mano que había dejado en el mostrador. Era Lena, mi mejor amiga desde la infancia y la única persona en mi vida que entendía lo que significaba nacer en este mundo sin haberlo elegido. Faltaban 10 minutos para la procesión. ¿Estás lista? ¿Lista? ¿Qué pregunta más ridícula? ¿Estaba lista para casarme con un hombre que no me quería? ¿Un hombre que me veía como nada más que una adquisición estratégica? ¿Que solo quería cumplir con su deber y nada más? Le respondí con dedos temblorosos, necesito 5 minutos más. La verdad era que necesitaba toda una vida. Necesitaba estar en cualquier otro lugar que no fuera este. Llevar cualquier otra cosa que no fuera este vestido, a punto de comprometer mi vida con un hombre que acababa de destrozar mis últimas esperanzas. Un golpe seco en la puerta me hizo sobresaltar. «Ginebra». La voz de mi padre era áspera por la impaciencia. «¿Qué estás haciendo ahí dentro? La ceremonia empieza en 5 minutos». Me alicé el vestido, me miré el maquillaje y abrí la puerta. Victoria Moretti ocupaba todo el umbral, con su pecho ancho tensando el esmoquín y el rostro enrojecido por años de buen vino y malas decisiones. «Estás pálida», observó, entrecerrando los ojos. «¿Estás enferma?» «Solo nerviosa», mentí. No tenía sentido decirle que había escuchado el desprecio de mi futuro marido. A mi padre no le importaban mis sentimientos. Lo único que le importaba era la alianza, el poder y la expansión del territorio que este matrimonio traería consigo. «No hay nada por lo que estar nerviosa», dijo. Me ofreció su brazo, que acepté porque no tenía otra opción. «Elio Vieira es un hombre poderoso. Tienes suerte de casarte con él». Suerte. La palabra sabía a ceniza en mi boca. Mientras caminábamos hacia la capilla privada, donde nos esperaban 200 invitados, vislumbré la vida a la que estaba a punto de entrar. Había guardias armados en cada esquina, con la mirada constantemente atenta a cualquier amenaza. Los camareros servían champán por valor de más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Las mujeres lucían diamantes. Sus sonrisas eran tan falsas como sus cumplidos. Los hombres cerraban acuerdos comerciales entre brindis, con las manos manchadas de sangre que ni todo el dinero del mundo podría limpiar. Este era mi futuro. Esta era mi vida. Las puertas de la capilla se abrieron y el cuarteto de cuerda comenzó a tocar el canon de Pachelbel. Todas las cabezas se volvieron para verme caminar por el pasillo del brazo de mi padre. Mantuve la espalda recta, la barbilla alta y la expresión serena. Los años de entrenamiento para ser la esposa perfecta de un mafioso estaban dando sus frutos, aunque todo mi ser gritaba que huyera. Allí, en el altar, estaba Elio Vieira, 1,88 metros de poder controlado. Su esmoquín negro le quedaba perfecto a sus anchos hombros y su esbelta cintura. Su cabello oscuro estaba impecable y su rostro inexpresivo mientras me veía acercarme. Sus fríos ojos grises se encontraron con los míos y busqué desesperadamente algo de calidez, alguna señal de que lo que había oído era solo nerviosismo por el día de la boda. No encontré nada. La ceremonia pasó como una nebulosa. Me oí repetir votos que no sentía. Sentí los fríos dedos de Io contra los míos mientras me deslizaba el anillo de boda. Saboreé el champán cuando me besó, con una pasión similar a la de cerrar un trato comercial. Los invitados aplaudieron. Alguien brindó por los nuevos comienzos y las poderosas alianzas. El cuarteto tocó algo alegre y festivo, y durante todo ese tiempo no sentí nada más que un entumecimiento que se extendía por mi pecho. La recepción se celebró en el gran salón de baile de la finca, con sus candelabros de cristal y mármol importado. Sonreí hasta que me dolió la cara. Bailé con hombres cuyos nombres olvidé inmediatamente. Acepté las felicitaciones de mujeres que me miraban con una mezcla de lástima y envidia.
Me compadecían porque sabían lo que significaba estar casada con un hombre como Ilio. Envidia por el poder que conllevaba el apellido Vieira. Elio apenas me dirigía la palabra. Siempre estaba al otro lado de la sala, absorto en conversaciones con otros hombres, haciendo negocios en nuestra recepción de boda como si yo fuera solo un detalle más del que se había ocupado. Cuando se acercaba a mí, era solo para presentarme a alguien importante. Me ponía la mano en la cintura con aire de propiedad y sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Mi esposa, decía, y la palabra sonaba extraña en su boca. Ginebra, no mi hermosa esposa, no la mujer que amo, solo mi nombre, dicho como un hecho y sin emoción. Al acercarse la medianoche, Lena me encontró en la terraza, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Pareces miserable, me dijo sin rodeos, mientras me ponía en la mano una copa de champán auténtico. No era el vino espumoso que habían estado sirviendo a los demás invitados, sino el auténtico, el que guardaba para mi familia y amigos íntimos. Soy miserable, admití, porque mentir a Lena no tenía sentido. Me conocía desde hacía demasiado tiempo y había visto demasiado. ¿Ha pasado algo?, preguntó mientras sus ojos oscuros escrutaban mi rostro. Más allá de la pesadilla obvia de casarme con un hombre al que apenas conozco, le dije. Lo he oído todo, cada palabra fría, cada comentario despectivo. Cuando terminé de hablar, su expresión había pasado de la preocupación a la furia. Ese cabrón, siseó. Debería decirle a mi padre que se retire del acuerdo de transporte marítimo. A ver cómo le gusta a Helio perder sus raíces mediterráneas. No lo hagas. La agarré del brazo. Solo empeorará las cosas para mí. Me culpará por costarle el negocio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Pasarte el resto de tu vida siendo tratada como una yegua de cría? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué podía hacer? El divorcio no era una opción en nuestro mundo. Huir me mataría, y probablemente también a mi familia. Esta era mi vida ahora, para bien o para mal, sobre todo para mal. Voy a sobrevivir, dije finalmente, repitiendo el mantra que mi madre me había susurrado innumerables veces. Al igual que todas las demás mujeres en esta vida, te mereces algo mejor que sobrevivir, Jenny. La voz de Lena se quebró. Te mereces amor, respeto y compañerismo, no esto. Bueno, no voy a conseguirlo de él. Me bebí el champán desde un trago, agradeciendo el ardor. Así que aceptaré lo que pueda conseguir. Seguridad, riqueza y protección. Quizás eso sea suficiente. Incluso mientras lo decía sabía que era mentira. Nunca sería suficiente, pero era todo lo que tenía. La noche terminó con Helio y yo siendo acompañados a la suite principal por un grupo de parientes borrachos que hacían bromas groseras sobre noches de bodas y pedos. Mantuve mi sonrisa fija, que creyeran lo que quisieran. Finalmente, la puerta se cerró detrás de nosotros y nos quedamos solos por primera vez. Elio fue inmediatamente al bar, se sirvió una generosa medida de whisky y se la bebió de un trago. Luego se sirvió otra y se volvió hacia mí. Puedes quedarte en la habitación de invitados si lo prefieres, dijo, con un tono que dejaba claro que esperaba que me quedara allí. Tú decides. Así que eso era todo. El momento en el que cumpliría con su deber y nada más. El momento en el que me convertiría verdaderamente en suya, de la única manera que importaba a hombres como él. Pensé en negarme, en exigir la habitación de invitados y salvar lo que pudiera de mi dignidad. Pero entonces pensé en la conversación que había escuchado, en la que me consideraba nada más que un activo estratégico, y algo obstinado e imprudente se apoderó de mí. Me quedaré, dije, mirándole directamente a los ojos. Después de todo, continué, necesitas un heredero antes de que termine el año, ¿no? Entrecerró ligeramente los ojos. Era la primera reacción real que había tenido de él en todo el día. ¿Has oído eso? No era una pregunta, carraspeé. Lo he oído todo. Le di la espalda y busqué la cremallera de mi vestido. Te oí decir que no me querías, que solo soy una chica protegida que no entiende esta vida, que piensas cumplir con tu deber y nada más. La cremallera se atascó a mitad de camino. Luché con ella durante un momento, sintiendo una mezcla de frustración y humillación,
Él estaba allí, apartando mis dedos con los suyos. Su tacto era sorprendentemente suave mientras liberaba la cremallera. Su aliento era cálido contra mi cuello y su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir su calor. No deberías haber oído eso, dijo en voz baja. Pero lo oí. Me alejé tan pronto como el vestido quedó suelto, apretándolo contra mi pecho. Así que no finjamos que esto es otra cosa que lo que es. Una transacción, una alianza, un medio para alcanzar un fin. Entré en el baño, cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando finalmente que las lágrimas cayeran. 3 meses de matrimonio, Eío y yo habíamos perfeccionado el arte de ser extraños que compartían un apellido. Él vivía en el ala oeste de la finca, yo vivía en la este. Comíamos por separado y solo aparecíamos juntos cuando los negocios o las obligaciones sociales lo exigían. Nos hablábamos con la cortesía distante de unos conocidos, más que de unos cónyuges. La noche de bodas había sido exactamente lo que él había prometido. Un deber cumplido. Nada más. Había sido eficiente, casi clínico, y no me había vuelto a tocar desde entonces. Me dije a mí misma que no me importaba. Me decía a mí misma que el alivio que sentía por su ausencia era preferencia, no rechazo. Me decía a mí misma que construir una vida en torno al trabajo benéfico y el coleccionismo de arte era suficiente. Sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Pero el autoengaño era mejor que reconocer el vacío dolor en mi pecho cada vez que lo veía rodeado de hombres que morirían por él, inspirando respeto y temor con igual facilidad, o admitir que, en algún momento de los últimos 3 meses, había empezado a notar cosas. La forma en que sus raras sonrisas transformaban su rostro, cómo sus manos se movían con controlada elegancia, el destello de vulnerabilidad en sus ojos cuando pensaba que nadie lo observaba. Me estaba enamorando de un hombre que no me quería, y era patético. Septiembre trajo el primer indicio del otoño a Chicago, y con él las visitas cada vez más frecuentes de Bruno a mi ala de la finca. Señora Vieira, decía, siempre formal a pesar de mis repetidas peticiones de que me llamara Geneva. El jefe quiere saber si asistirá a la gala benéfica de esta noche. O el jefe dice que puede redecorar el salarium si lo desea. O el jefe ha notado que ha estado paseando sola por los jardines. Se ha asignado seguridad adicional. Siempre el jefe. Nunca Helio. Nunca su marido. Me llevó 2 semanas darme cuenta de lo que le estaba pasando. Helio me estaba vigilando. No a través de los informes de Bruno, aunque eso sin duda era parte de ello. Me vigilaba a través de las cámaras de seguridad colocadas por toda la finca. Me vigilaba a través de los guardias que seguían cada uno de mis movimientos y del personal que le informaba de cada detalle de mi rutina diaria. Darme cuenta de esto debería haberme enfadado. En cambio, me pareció casi divertido. El hombre que decía no quererme seguía mis movimientos como si fuera un activo valioso que pudiera desaparecer. ¿Por qué le importaba lo que hacía? Se lo pregunté a Bruno una tarde, mientras me entregaba otro mensaje sobre mi agenda. El rostro curtido de Bruno permaneció cuidadosamente neutral. El jefe se toma muy en serio sus responsabilidades, respondió. Señora, su seguridad es su responsabilidad. Mi seguridad o mi disponibilidad. No pude evitar sonar amargada, por si acaso necesita producir ese aire que tanto le preocupa. Algo brilló en los ojos de Bruno. Señora Vieira, si me permite hablar con franqueza, comenzó. Asentí, curiosa a pesar mío. El jefe no es un hombre fácil de entender, dijo Bruno con cautela, pero tampoco es el hombre que usted cree que es. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, mi teléfono vibró. Era Lena, recordándome nuestra cita semanal para almorzar. El restaurante estaba en territorio neutral, un local italiano de lujo propiedad de una familia no afiliada a ninguna de las principales organizaciones. Lena ya estaba sentada cuando llegué, con su equipo de seguridad ocupando una mesa cercana y vigilando constantemente la sala. «Tienes muy mal aspecto», me dijo cuando me senté. «¿No has dormido?» La verdad es que no. No he dormido bien desde la boda. Mi cama es demasiado grande y está demasiado vacía, a pesar de que me alegro de que Helio no esté. Sigue manteniendo las distancias. Asentí con la cabeza y me concentré en el menú, aunque ya sabía lo que quería.
Hay un silencio total, a menos que necesite que su hermosa esposa aparezca en algún evento. Los hombres son idiotas, declaró Lena, llamando al camarero. Especialmente los hombres de nuestro mundo. Creen que mostrar emociones es un signo de debilidad. No se trata de emociones, dije en voz baja. Simplemente no me quiere. Lo dejó claro incluso antes de que nos casáramos. El camarero llegó con el vino y Lena esperó a que se marchara antes de inclinarse hacia adelante. ¿Puedo contarte algo? ¿Algo que me contó mi padre? Asentí con la cabeza, aunque no estaba segura de querer saberlo. La familia Santoro está moviendo ficha, dijo en voz baja. Han estado comprando a políticos, sobornando a policías y consolidando su poder en la zona norte. Mi padre cree que están tramando algo grande. Los Santoro, nuestros rivales, eran la familia que había mencionado al explicar por qué mi padre se casaba conmigo. Su territorio limitaba con el nuestro y durante años había habido tensiones en forma de pequeñas escaramuzas y guerras por poder que nunca llegaron a estallar en un conflicto a gran escala. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, pregunté, aunque ya sentía una sensación nauseabunda en el estómago. Saben que eres el punto débil de Helio, dijo Lena sin rodeos. Lo único que le importa más que el poder. Ir a por ti sería un ataque directo contra él. Eso es ridículo. A él no le importo en absoluto. ¿Estás segura de eso? Lena arqueó una ceja. Porque, según mi padre, Helio ha estado obsesionado con tu seguridad desde la boda. Ha triplicado el número de guardias, ha instalado nuevos sistemas de vigilancia y está investigando personalmente a cualquiera que se acerque a menos de 15 metros de ti. De repente, la conversación con Bruno cobró más sentido. Tu seguridad es su responsabilidad. Solo está protegiendo su inversión. Le discutí. Soy su esposa. Si me pasara algo sería una señal de debilidad. Sigue diciéndote eso, dijo Lena, pero su expresión era reveladora. Quizás deberías prestar atención a lo que hace, no a lo que dice. Terminamos el almuerzo hablando de temas más seguros, los próximos eventos benéficos y la última batalla de Lena con su padre por su negativa a aceptar otro matrimonio concertado. Cuando nos despedimos, el sol de la tarde se inclinaba sobre el horizonte de Chicago, pintando todo de tonos ámbar y dorados. Mi chofer, Marcus, me esperaba en la acera. Sin embargo, cuando salimos del restaurante, me fijé en un todoterreno negro detrás de nosotros que no estaba allí antes. Marcus, dije en voz baja, con el corazón empezando a acelerarse. ¿Nos siguen? Sus ojos se posaron en el espejo retrovisor y vi cómo apretaba la mandíbula. Sí, señora, espere. Aceleró suavemente, zigzagueando entre el tráfico como si estuviera entrenado para esta situación. Pero el todoterreno nos seguía el ritmo, imitando cada uno de nuestros movimientos. Ya tenía el teléfono en la mano cuando sonó. El nombre de Helio parpadeaba en la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó con voz entrecortada y urgente. Salgo de comer con Lena. Marcus dice que nos siguen. Lo sé, te estamos localizando. No cuelgues. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Miedo. Helio. No cuelgues, Ginebra. Oírle usar mi nombre en lugar de mi mujer o algún título formal me dejó sin aliento. Bruno está a 2 minutos detrás de ti con refuerzos. Marcus conoce el protocolo. De repente, el todoterreno aceleró y se puso a nuestra altura. Alcancé a ver las ventanillas tintadas y algo metálico que se levantaba. Marcus giró bruscamente el volante hacia la derecha y nos desviamos por una calle lateral mientras los disparos estallaban detrás de nosotros. Grité, dejé caer el teléfono y me agarré al asiento, mientras Marcus conducía como un poseso. Podía oír la voz de la señora Vieira, débil y lejana, procedente del lugar donde había caído el teléfono. «Helio, Ginebra», lo cogí con manos temblorosas. «Estoy aquí. Estoy bien. ¿A dónde te lleva Marcus?» «No lo sé. ¿A dónde?» Miré por la ventana tratando de orientarme. Nos dirigimos hacia el distrito de los almacenes. Más disparos, esta vez más cerca. La ventana trasera explotó hacia adentro, salpicándome con cristales de seguridad. Me agaché. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. «Aguante, señora. Aguante»,
dijo Marcus apretando los dientes. Ya casi hemos llegado. ¿Ya casi hemos llegado a dónde? Quería preguntarlo, pero entonces lo vi. Era una de las propiedades de Helio, un edificio anodino que parecía cualquier otro almacén del distrito, pero que en realidad era uno de sus lugares más seguros. Cuando nos acercamos, las puertas se abrieron y Marcus aceleró el motor, atravesándolas a toda velocidad justo cuando empezaban a cerrarse detrás de nosotros. El todoterreno que nos perseguía se estrelló contra las puertas, incapaz de seguirnos. Guardias armados aparecieron por todas partes y rodearon nuestro coche. Salí inmediatamente del coche y vi que Helio estaba pálido, a pesar de su tez normalmente dorada, y que sus ojos estaban desorbitados por algo que parecía sospechosamente terror. ¿Estás herida? Me tocó con las manos, comprobando si tenía heridas con una minuciosidad que desmentía su habitual reserva. ¿Te han golpeado? Háblame, Ginebra. Estoy bien, logré decir, aunque temblaba tanto que apenas podía articular palabras. La ventana se rompió, pero no estoy herida. Me sacó del coche y me abrazó con tanta fuerza que me dejó sin aire. Podía sentir su corazón latiendo al ritmo del mío. Podía sentir cómo temblaba, casi imperceptiblemente. Cristo, susurró en mi pelo. Vi que el rastreador se desviaba de su ruta habitual. No terminó la frase, pero no hacía falta. Lo entendí. Por primera vez desde nuestra boda, Helio Vieira me estaba mostrando algo auténtico. No era el frío hombre de negocios ni el despiadado jefe de la mafia, sino un hombre que había estado realmente asustado. Asustado por mí. La casa segura era todo lo que esperaba de una de las propiedades de Helio. Estaba fortificada, era lujosa y estaba completamente aislada. Las ventanas del techo de Florida daban al río Chicago. El cristal antibalas filtraba la luz del sol de la tarde en rayos ámbar que se reflejaban en los suelos de mármol importado. Había guardias apostados en cada entrada. Los sistemas de seguridad habrían sido la envidia de cualquier instalación gubernamental. Era una jaula dorada, igual que la finca. Pero esta vez, Helio estaba encerrado dentro conmigo. Te quedarás aquí hasta que neutralicemos la amenaza, dijo, paseándose por la sala principal como un depredador enjaulado. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado por haberse pasado las manos por él repetidamente. Bruno está coordinando con nuestra gente. La familia Santoro pagará por esto. Me senté en el sofá de cuero, todavía temblando a pesar de la manta que alguien me había puesto sobre los hombros, y lo observé. Este Helio era diferente del hombre con el que me había casado. Agitado y casi frenético, con su legendario control resquebrajándose por los bordes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. El tiempo que sea necesario, respondió, dejando de dar vueltas y mirándome finalmente a los ojos. Días, semanas, el tiempo que sea necesario hasta que estés seguro de que estás a salvo. Así que vuelvo a ser una prisionera. Apretó la mandíbula. Estás protegida. Hay una diferencia. Algo peligroso se reflejó en su rostro. Se acercó a la barra y se sirvió un trago de whisky. Luego se sirvió otro. Lo trajo y me lo puso en las manos. Bebe, ordenó. Sigues temblando. Lo estaba. Mis manos temblaban tanto que el líquido ámbar se agitaba en el vaso. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando atrás un agotamiento que me llegaba hasta los huesos y la horrible constatación de lo cerca que había estado de morir. Me estaban disparando, dije, sintiendo que las palabras eran lejanas, como si pertenecieran a la historia de otra persona. Eran balas de verdad. Lo sé. Helio estaba sentado a mi lado, más cerca de lo que había estado desde nuestra noche de bodas. Estaba tan cerca que podía oler su colonia y ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. Esto es culpa mía. Lo miré con dureza. ¿Tu culpa? Debería haberlo previsto. Apretó los puños. Los Santoro llevaban meses moviéndose. Sabía que se estaban volviendo más atrevidos. Debería haber aumentado tu seguridad antes. ¿Qué debería haber hecho? Mantenerme encerrada en la finca para siempre. El whisky me quemó al tragarlo, pero lo agradecí.
No soy una posesión que haya que proteger, Ilio. Soy una persona que hoy casi muere por mi culpa. Su voz era áspera. Porque eres mi esposa. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significados que ambos habíamos estado evitando durante 3 meses. ¿Por qué te importa? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Dejaste claro antes incluso de casarnos que no me querías, que solo era un activo estratégico. Giró la cabeza hacia mí, con evidente sorpresa en su rostro. ¿Qué? Te oí, continué, con la lengua suelta por el whisky y 3 meses de dolor saliendo a borbotones. El día de la boda, estabas en el estudio con Bruno y Dario. Dijiste que no me querías, que necesitabas a alguien en quien pudieras confiar, no a una chica protegida que idealizaba a la mafia. Helio se había quedado completamente pálido. Tú oíste toda la conversación. Mantuve la mirada fija en él, negándome a apartar los ojos a pesar del ardor que sentía en ellos. Así que perdóname si no entiendo por qué de repente te preocupa tanto mi seguridad y proteger tu inversión. Se levantó bruscamente y me dio la espalda, con los hombros rígidos por la tensión. Durante un largo rato no dijo nada. Se limitó a mirar al río mientras el sol pintaba el cielo de tonos carmesí y dorados. ¿Quieres saber por qué dije esas cosas? Su voz era tranquila y controlada, pero en el fondo podía percibir algo frágil. La verdadera razón. Ilústreme. Se volvió y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Dolor crudo, completamente al descubierto, y la máscara que llevaba con tanto cuidado despojada. Porque estaba aterrorizado, dijo simplemente. Te miré cuando tu padre te trajo aquí por primera vez para discutir el acuerdo y me aterroricé. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Aterrorizado por qué? Por ti. Se acercó, sin apartar los ojos de los míos. Por lo que me hacías sentir. Pasé 15 años en esta vida construyendo muros, asegurándome de no preocuparme por nada ni por nadie, porque preocuparse te hace débil y vulnerable. Y entonces apareciste tú, con tus ojos desafiantes y tu mentón obstinado, mirándome como si pudieras ver a través de todas mis defensas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Helio, te deseé desde el momento en que te vi por primera vez, continuó, con las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Pero no solo físicamente, Cristo. Sí, eso también. Pero quería oírte reír, quería saber qué te enfadaba y qué te hacía feliz. Quería cosas que no tenía derecho a querer de un matrimonio que se suponía que era puramente estratégico. Así que decidiste hacerme daño primero. Tu acusación fue más dura de lo que yo pretendía, para asegurarte de que supiera cuál era mi lugar antes de que se me ocurriera alguna idea descabellada. Decidí protegerme, corrigió, pasándose la mano por el pelo. Y al hacerlo te hice daño. Nos hice daño a los dos. Estos últimos 3 meses han sido un infierno, Ginebra. Viviendo en la misma casa que tú, viéndote todos los días, sabiendo que yo había hecho esto, sabiendo que había destruido cualquier oportunidad que pudiéramos haber tenido antes incluso de empezar. Dejé mi copa con manos temblorosas, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, la distancia y la frialdad se debían a que me querías demasiado? Te le estoy diciendo que soy un cobarde, dijo con tono seco. Elegí el miedo en lugar de la honestidad, y eso casi te cuesta la vida hoy. Se arrodilló frente a mí, y la imagen de este hombre poderoso de rodillas fue tan impactante que no pude hablar. Cuando recibí la alerta de que te estaban siguiendo, continuó con voz áspera. Cuando oí esos disparos por teléfono, me di cuenta de algo. Quemaría toda esta ciudad antes de permitir que te pasara algo. Mataría a todos los Santoro, destruiría a todos mis rivales y quemaría todos los puentes que he construido si eso significara mantenerte a salvo. Helio, déjame terminar. Sus manos cálidas y firmes cubrieron las mías. No quiero un activo estratégico, Geneva. No quiero una yegua de cría ni una esposa trofeo. Te quiero a ti, quiero a la mujer que me mira con ira desde el otro lado de la mesa cuando se ve obligada a asistir a mis reuniones de negocios.
La mujer que convirtió el ala este en una galería de arte solo para fastidiarme. La mujer que tiene más valor en su dedo meñique que la mayoría de mis hombres en todo su cuerpo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me molesté en secarlas. Tienes una forma extraña de demostrarlo. Lo sé. Su pulgar trazó círculos en mi muñeca. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que he hecho. Pero Ginebra, dame una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo ser más que el frío bastardo con el que te casaste. Déjame demostrarte que este matrimonio puede funcionar. Pensé en los últimos 3 meses, la soledad, el rechazo y el vacío dolor de vivir con un hombre que me trataba como a un mueble. Pero también pensé en las palabras de Bruno. No es el hombre que crees que es. Pensé en la seguridad triplicada, el seguimiento obsesivo de mis movimientos y el miedo en la voz de Ilio cuando me atacaron. Las acciones hablan más que las palabras. ¿Qué había dicho Lena? Presta atención a lo que hace, no a lo que dice. Necesito garantías, dije finalmente, viendo cómo la esperanza se encendía en sus ojos. No me mantendrás al margen de tus asuntos. Si soy un objetivo simplemente por ser tu esposa, entonces merezco saber a qué me enfrento. De acuerdo. Quiero ser tu compañera, no tu posesión. Eso significa que debo tener voz y voto en las decisiones que nos afectan a ambos. ¿De acuerdo? Y siempre quiero la verdad, Elio. No más protección a través del engaño. No más mentiras, ni siquiera las amables. Él asintió lentamente. Puedo hacerlo con una condición. ¿Cuál? Pregunté. Que tú me des la misma honestidad. Sus manos se apretaron sobre las mías. Dime lo que necesitas de mí. Dime cuando te estoy fallando. Tragó saliva. ¿Podrás perdonarme alguna vez por cómo empezó todo esto? Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o estrategia. Pero lo único que vi fue una vulnerabilidad cruda. Era un hombre que acababa de entregarme el poder de destruirlo. Ese día oí algo más, dije en voz baja, algo que quizá no recuerdes haber dicho. Frunció el ceño. ¿Qué? Dario te preguntó si fingirías quererme en nuestra noche de bodas. Dijiste que cumplirías con tu deber y nada más. Helio cerró los ojos y el dolor le marcó unas arrugas alrededor de la boca. Por Dios, Ginebra, dijo. Pero esto es lo que he comprendido. Liberé una mano para acariciarle la mandíbula, sintiendo la aspereza de su barba de varios días. Entonces también mentías. Les mentías a ellos y a ti mismo. Porque cuando me tocaste aquella noche, no fue con frialdad, no fue clínico. Te contenías, esforzándote tanto por no sentir nada que era casi doloroso de ver. Abrió los ojos y vi reflejada en ellos mi comprensión. Me aterrorizaba perder el control, admitió con voz ronca. Que te mostrara lo mucho que te deseo y lo usaras en mi contra. Usarlo como ventaja, como arma. No me interesan las armas, Helio. Me incliné hacia adelante hasta que nuestras frentes se tocaron. Me interesa la verdad. La verdad es que he pasado los últimos 3 meses intentando odiarte. He intentado convencerme de que el vacío que sentía en el pecho era alivio, no soledad. He intentado fingir que no me daba cuenta de que me mirabas cuando creías que no te veía. ¿Te diste cuenta? Respiró. Me di cuenta de todo. Me eché hacia atrás lo suficiente para encontrar su mirada. Me di cuenta de que siempre te asegurabas de que tuvieran mi vino favorito, de que la temperatura en mi ala fuera siempre la adecuada. Me di cuenta de que habías convencido al Teatro de la Ópera para que me diera ese palco privado, a pesar de que decías odiar la ópera. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Odio la ópera, dijo. Y sin embargo, conseguiste abonos de temporada, porque una vez mencioné que lo echaba de menos. Verte feliz hizo que el sufrimiento valiera la pena. Ahora estábamos tan cerca. Podía sentir su aliento en mis labios y ver las motas plateadas en sus ojos grises. Si hacemos esto, dije en voz baja, si intentamos que este matrimonio funcione, no habrá vuelta atrás. No más alas separadas. No más distancia. No más distancia, asintió, a partir de ahora. Entonces me besó, y no se pareció en nada a nuestra noche de bodas.
Este beso era desesperado y hambriento. 3 meses de deseo reprimido se vertieron en él. Sus manos acariciaron mi rostro con tal reverencia que me hizo doler el corazón. Sus labios se movieron contra los míos como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Le devolví el beso con igual fervor, enredando mis dedos en su cabello y acercándolo más a mí. La manta cayó y quedó olvidada cuando él me levantó del sofá y me rodeó con sus brazos como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «No te merezco», murmuró, «pero voy a pasar el resto de mi vida intentándolo». «Bien», dije, y lo decía en serio, «porque no soy una mujer fácil de amar, Elio Vieira». «No», asintió, y una sonrisa sincera transformó su rostro. «Pero yo tampoco soy un hombre fácil de amar. Lo resolveremos juntos». ¿Juntos? La palabra sonaba como una promesa y una revelación. «¿Y ahora qué pasa?», pregunté, mirando a Santoro. Su expresión se endureció. El despiadado jefe de la mafia había vuelto. «Ahora les mostraremos lo que pasa cuando alguien amenaza lo que es mío». Pero primero, tomó mi mano entre las suyas, entrelazando nuestros dedos. «Primero, voy a pasar la noche demostrándole a mi esposa cuánto la deseo y cuánto la he deseado siempre». Sentí cómo el calor me invadía al escuchar la promesa en su voz. «Toda la noche», lo confirmó, «toda la noche, y todas las noches a partir de ahora, durante el resto de nuestras vidas». La guerra con la familia Santoro duró exactamente una semana. 7 días de violencia que tiñeron de rojo las calles de Chicago. 7 días de redadas y contraataques. 7 días en los que se pusieron a prueba viejas alianzas y se forjaron otras nuevas. Lo vi desarrollarse desde el refugio, pegada a las noticias que evitaban cuidadosamente mencionar las verdaderas razones de detrás del repentino aumento de la actividad de las bandas. Elio venía a verme todas las noches, a veces ensangrentado, siempre agotado. Descubrí una nueva faceta de mi marido, el guerrero que comandaba a sus hombres con autoridad absoluta, el estratega que pensaba 10 movimientos por delante, el hombre que haría cualquier cosa y sacrificaría a cualquiera para proteger lo que era suyo. Dario había estado pasando información a los Santoro. Me lo contó la cuarta noche, con voz apagada por la traición, mientras le limpiaba un corte en el nudillo. «Durante meses, así es como sabían tu ruta desde el restaurante». Hice una pausa, con el paño empapado en antiséptico suspendido sobre su piel lacerada. «¿Tu primo?» «Mi primo». Las palabras eran amargas. «Bruno se está encargando de ello». No pregunté qué significaba eso. Estaba aprendiendo que algunas preguntas era mejor no hacerlas. «¿Qué vas a hacer con los Santoro?», le pregunté en su lugar, reanudando la limpieza cuidadosa de sus heridas, lo que debería haber hecho hace años. Su mano libre me acarició la cara, su pulgar rozando mi pómulo. Eliminarlos como amenaza de forma permanente. La antigua yo, la yo de antes de la boda, se habría horrorizado. Pero yo había oído esos disparos y había sentido el terror de ser perseguida. Había visto lo que la misericordia te daba en este mundo. Conduce a más violencia, más derramamiento de sangre y más posibilidades de que las personas que amas resulten heridas. «Haz lo que tengas que hacer», le dije en voz baja. «Solo vuelve conmigo». Sus ojos siempre se suavizaban, y lo hacía sin importar lo tarde que fuera, todas las noches. A veces me despertaba con besos suaves. Otras veces me encontraba ya despierta y esperándole. Hacíamos el amor con una urgencia nacida del peligro y una honestidad recién descubierta. Después me abrazaba con fuerza, con su latido constante contra mi oreja, y me contaba cosas que nunca le había contado a nadie. Hablaba de su padre, que le había criado con mano de hierro y sin afecto. Hablaba de la primera vez que mató a un hombre, a los 17 años, y de cómo eso había cambiado algo fundamental en su interior. Hablaba de la soledad del poder, de estar rodeado de gente, pero sin la confianza de nadie, hasta que me conoció. «Hasta que te conocí a ti», me susurraba al oído. «Confío en ti, Ginebra». Yo también le contaba mis secretos, sobre mi madre, que se había ido apagando poco a poco, eligiendo las pastillas en lugar de luchar.
Le contaba mis sueños de estudiar arte renacentista en los museos de Florencia, en lugar de limitarme a leer sobre él, y mi miedo a convertirme en como todas las demás esposas de la mafia, vacías y ornamentales. Tú nunca podrías estar vacía, me decía con vehemencia. Tienes demasiado fuego. Al séptimo día, Bruno llegó al refugio con noticias. Ya está hecho, dijo con expresión sombría. Antonio Santoro y sus dos hijos están muertos. El resto de la familia está dispersa o jurando venganza. Observé el rostro de Helio buscando signos de culpa o arrepentimiento. No encontré ninguno, solo fría satisfacción. ¿Y Darío? Preguntó. También se ha ocupado de él. La mirada de Bruno se posó brevemente en mí. ¿Deberíamos hacerlo? Ginebra lo sabe, interrumpió Helio. Lo sabe todo. Algo parecido a la aprobación cruzó por el rostro curtido de Bruno. En ese caso, señora Vieira, su marido ha acabado con toda una familia mafiosa en menos de una semana. Las otras familias están tomando nota. El nombre de los Vieira tiene más peso que nunca. ¿A qué precio?, pregunté en voz baja. Han muerto 37 de sus hombres, informó Bruno. 12 de los nuestros resultaron heridos y 3 murieron. Podría haber sido mucho peor. 3 familias estarían de luto esta noche por culpa de esta guerra. 3 mujeres se convertirían en viudas. Los niños crecerían sin padres. Podía sentir el peso de todo ello sobre mis hombros, pesado e ineludible. Quiero conocer a las familias de nuestros compañeros fallecidos, dije de repente. Ambos hombres me miraron sorprendidos. No es lo habitual, dijo Bruno con cautela. El jefe suele enviar una generosa indemnización y se encarga de los funerales. No pregunté qué era lo habitual. Interrumpí. Pedí conocerlos. Helio me estudió durante un largo momento. ¿Por qué? Porque 3 hombres murieron protegiéndome a mí y a nosotros. Lo menos que puedo hacer es mirar a sus familias a los ojos y darles las gracias. Podría ser peligroso, dijo. Algunos podrían culparte a ti, cuando deberían culparme a mí. Lo miré fijamente a los ojos. Yo era el objetivo. Sus maridos y padres murieron porque los Santaro querían hacerte daño a través de mí. Les debo más que dinero. El orgullo brilló en los ojos de Helio. Entonces iremos juntos. Las visitas fueron brutales. Ver el dolor crudo y a los niños que eran demasiado pequeños para entender por qué sus papás no volvían a casa. Las viudas intentaban ser fuertes mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Cada vez les cogía de la mano, les dejaba llorar sobre mi hombro y les prometía que el sacrificio de sus seres queridos no sería olvidado. Helio estuvo a mi lado durante todo ese tiempo. Su presencia era un ancla sólida. Noté un cambio en la forma en que sus hombres nos miraban, me miraban a mí. No era solo respeto por la esposa del jefe, sino lealtad genuina hacia una mujer que honraba a sus compañeros caídos. Tenías razón, dijo Helio cuando regresamos al refugio después de la última visita para reunirnos con ellos. Lo sé, respondí, apoyándome en él, agotada, tanto emocional como físicamente, aunque eso no lo hacía más fácil. Nada que valga la pena es fácil. Me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Ven a casa conmigo, Ginebra. La amenaza ha sido neutralizada. Ahora es seguro. A casa. La finca que había sido como una prisión durante 3 meses. Pero con Helio a mi lado, tal vez podría ser diferente. Cualquier cosa, dije con una condición. No más salas separadas. Compartiremos una habitación, una vida. No más distancia. Se apartó lo suficiente para verme la cara. La esperanza y el calor se mezclaban en su expresión. ¿Quieres mudarte a la suite principal? Quiero construir algo nuevo, le corregí. No vivir en tu espacio o en el mío, en el nuestro. Lo entendió. El ala sur llevaba años cerrada, pero tenía las mejores vistas y la mayor privacidad. Entonces, ahí es donde haremos nuestro hogar. Me puse de puntillas para besarlo. A partir de esta noche, el ala sur de la finca Vieira fue toda una revelación. Mientras que el resto de la casa era de estilo minimalista moderno, con mármol frío por todas partes, esta sección se había conservado de una época anterior. Había molduras, suelos de madera noble originales y una enorme chimenea en lo que se convertiría en nuestro dormitorio. Esta era el ala de mi abuela,
explicó Elio mientras recorríamos las habitaciones polvorientas. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre lo mantuvo cerrado después de eso. Decía que le resultaba demasiado doloroso entrar. Yo entendía por qué. Aquí había una calidez de la que carecía el resto de la casa. Era la prueba de que una mujer había convertido este lugar en un hogar, en lugar de una simple obra de arte. Háblame de ella, le dije, pasando los dedos por la repisa tallada de la chimenea. Era lo único tierno en la vida de mi padre, dijo Elio en voz baja. La única persona que podía hacerle sonreír. Cuando ella murió, él se volvió más duro y frío, y me convirtió en lo que él creía que debía ser un Vieira. ¿Qué pensaría ella de mí?, pregunté, expresando la pregunta que me había estado rondando la cabeza. La mano de Elio encontró la mía, cálida y firme. Te querría. Ella siempre decía que yo necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para plantarme cara y lo suficientemente tierno como para recordarme que era humano. No estoy seguro de ser tan tierno. Eres suave donde importa. Su mano libre presionó sobre mi corazón. Aquí dentro. Durante las 2 semanas siguientes transformamos el ala sur. Los contratistas trabajaron sin descanso, conservando cuidadosamente las características originales y añadiendo comodidades modernas. Yo elegí los muebles y las obras de arte. Elio se encargó de las mejoras de seguridad y la tecnología. Discutimos sobre los colores de la pintura, llegamos a un acuerdo sobre los adornos de las ventanas e hicimos el amor en las puertas polvorientas mientras los trabajadores estaban almorzando. Era doméstico, normal y completamente ajeno a ambos, y me encantó cada minuto. La cama llega mañana, dijo Elio una noche mientras estábamos sentados en lo que se convertiría en nuestro dormitorio, bebiendo vino directamente de la botella como adolescentes. Ya era hora. Me recosté contra él, agradablemente embriagada y completamente satisfecha. Estoy cansada de la habitación de invitados. Siempre puedo llevarte a mi antigua habitación, sugirió, deslizando su mano bajo mi camisa. Me senté a horcajadas sobre su regazo y sentí cómo se endurecía inmediatamente debajo de mí. Además, me gusta estar aquí. Siento que es nuestro. Todo lo que tengo ahora es nuestro, murmuró contra mi cuello. La finca, los negocios, el imperio, todo. Me aparté para mirarlo. No quiero tu imperio, Elio. Lo sé, por eso te lo voy a dar de todos modos. Sus manos rodearon mi cintura. Cuando tengamos hijos, ellos lo heredarán todo. Pero si me pasa algo antes, todo será tuyo. No te va a pasar nada. Eso no lo sabes. Su expresión se volvió seria. La vida es peligrosa. Siempre habrá alguien intentando quitarnos lo que es nuestro. Si yo caigo, necesito saber que tú estarás protegida. Tienes que ser lo suficientemente poderosa como para que nadie se atreva a tocarte. La idea de perderlo me oprimía el pecho dolorosamente. No hables así, solo estoy siendo práctico. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Mi abogado está redactando nuevos documentos. Todo lo que está a mi nombre se transferirá a propiedad conjunta. Tendrás acceso a todas las cuentas, propiedades e intereses comerciales. Alio, eso no es negociable, terminó. Eres mi esposa y mi socia, Geneva. Es hora de que tengas el poder que corresponde a tu posición. No sabía qué decir. En el mundo de la mafia, las esposas estaban protegidas, pero carecían de poder. El hecho de que él estuviera dispuesto a darme control y accesos reales no tenía precedentes. Gracias, susurré finalmente. No me des las gracias por lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Me besó suavemente. Ahora, sobre eso de que la cama está demasiado lejos, hicimos el amor en el suelo de nuestro dormitorio sin terminar, rodeados de botes de pintura y escombros de la obra, y fue perfecto. Después, envuelta en sus brazos y bañada por la luz de la luna que se colaba por las ventanas sin cortinas, sentí algo que nunca había esperado sentir en este matrimonio. Felicidad, felicidad real, genuina y aterradora. Me estoy enamorando de ti, dije en la oscuridad. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Elio se quedó completamente quieto. Luego me acercó más a él y sentí que me besaba el pelo. Me enamoré de ti el día que te conocí, admitió.
pero he sido demasiado cobarde para decirlo. Mi corazón se sentía demasiado grande para mi pecho. Dilo ahora. Te quiero, Ginebra Vieira. Su voz estaba ronca por la emoción. Me encanta tu fuerza, tu pasión, tu negativa a hacer lo que los demás esperan de ti. Me encanta que me hagas querer ser mejor persona, aunque probablemente siempre seré un cabrón. Me giré entre sus brazos para mirarle a la cara. Yo también te quiero, le dije, aunque seas un auténtico cabrón. Él se rió con una risa pura y alegre. Somos una pareja y media, la mejor pareja, le corregí, besándole de nuevo. Por supuesto estábamos equivocados. La guerra con los Santoro había terminado, pero nuestras pruebas no habían hecho más que empezar. En nuestro mundo, la felicidad siempre era temporal y el peligro siempre acechaba en las sombras. 2 meses después, volví a despertarme con la cabeza en el inodoro. «¿Geneva?», preguntó Ilio con voz preocupada desde el dormitorio. «Es la tercera mañana de esta semana». Me enjuagué la boca, me salpiqué la cara con agua fría y me miré en el espejo. Piel pálida, ojeras y una sospecha creciente. ¿Cuándo había tenido mi último periodo? ¿Hace 6 semanas? ¿7? Estoy bien, respondí, aunque me temblaban las manos mientras me agarraba a la encimera de mármol. Solo era algo que había comido. Helio apareció en la puerta, ya vestido para el día con pantalones gris oscuro y una camisa blanca con las mangas remangadas para mostrar sus antebrazos. Eso dijiste ayer y sigue siendo cierto. Me estudió con sus perspicaces ojos grises. Eres una mentirosa terrible, amore. El apodo cariñoso que había empezado a usar con regularidad en las últimas semanas me hizo un nudo en el corazón. Últimamente habíamos sido muy felices, adaptándonos a nuestra nueva vida juntos. Por fin habíamos terminado el ala sur, nuestro santuario privado dentro de la gran finca. Comíamos juntos, nos dormíamos abrazados y nos despertábamos con besos lentos por la mañana. No quería que nada perturbara esa frágil felicidad, sobre todo cuando aún no estaba segura. Tengo una reunión con la junta de la organización benéfica esta tarde, dije, cambiando de tema. La recaudación de fondos del mes que viene es Ginebra. Se acercó a mí y me levantó la barbilla. ¿Qué pasa? Y como le había prometido ser siempre sincera, se lo conté. Creo que podría estar embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El rostro de Helio se quedó completamente en blanco y su cuerpo se quedó muy quieto. Durante un largo momento no dijo nada y mi corazón se hundió. Era demasiado, demasiado pronto. Al fin y al cabo, solo llevábamos juntos 2 meses. Todavía nos estábamos conociendo y construyendo nuestra relación. Embarazada, repitió en voz baja. Su mano se desplazó de mi barbilla a mi vientre, presionando suavemente contra la superficie plana. Nuestro bebé. Quizás, le advertí. Aún no me he hecho la prueba. Puede que solo sea que me encuentro mal. Hazla. Su voz era áspera. Vamos, Helio, por favor, dijo. Necesito saberlo. Había una vulnerabilidad en su expresión que rara vez había visto antes, y eso me hizo asentir. Bruno salió a comprar varias pruebas de embarazo. Regresó en menos de una hora, con el rostro cuidadosamente neutro, y me entregó la discreta bolsa. Me encerré en el baño mientras Helio daba vueltas por el dormitorio. Había 3 pruebas, todas de marcas diferentes. Las alineé en el lavabo y esperé el tiempo necesario, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. 3 pruebas, 3 resultados positivos. Abrí la puerta y encontré a Helio paralizado en el sitio. Nuestras miradas se cruzaron y asentí con la cabeza. Estoy embarazada. Cruzó la habitación en 2 zancadas, me levantó en volandas y me hizo girar. Su risa era pura alegría, desinhibida como nunca antes la había oído. Vamos a tener un bebé, dijo, dejándome en el suelo con suavidad y reverencia. Dios mío, Ginebra, ¿vamos a ser padres? Me invadió una sensación de alivio. ¿Estás contento? ¿Contento? Me acarició la cara con la mano y me miró con los ojos brillantes. Estoy aterrorizado, extasiado y completamente desprevenido. Pero sí, amore, estoy contento. No se lo contamos a nadie más, guardándonos la noticia para nosotros durante
Esas primeras y preciosas semanas. Helio se volvió increíblemente protector, acechándome cada vez que me levantaba demasiado rápido. La seguridad se duplicó, luego se triplicó. Un nutricionista contratado por Helio examinó mi dieta. El doctor Caesar, el médico de familia, empezó a hacer visitas a domicilio. «Me vas a volver loca», le dije a Helio una noche cuando insistió en que elevara los pies. «Te estoy protegiendo», respondió. A los dos, pero el mundo fuera de nuestra feliz burbuja estaba cambiando. 3 semanas después de enterarnos del embarazo, Bruno vino a vernos con expresión sombría. «Tenemos un problema», dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio de Helio. «Marcus Vatital está haciendo movimientos». Conocía ese nombre. Vitali dirigía una de las familias más pequeñas y siempre había sido ambicioso y ávido de más poder. Había estado en nuestra boda, todo sonrisas y falsas felicitaciones. «¿Qué tipo de movimientos?», preguntó Helio, apretándome con el brazo mientras yo me sentaba en el borde de su escritorio. «Se ha estado reuniendo con las otras familias y sugiriendo que te has vuelto blando». La mirada de Bruno se dirigió hacia mí con aire de disculpa. «Ese matrimonio te ha debilitado». «Déjame adivinar», dijo Helio secamente. «Básicamente, está ofreciendo intervenir y proporcionar el liderazgo fuerte que Chicago necesita». Bruno sacó unas fotos. «También ha estado cortejando a algunos de tus hombres de menor rango, ofreciéndoles mejores acuerdos y más territorio. Estudié las fotografías y reconocí a algunos de los hombres de las funciones de la finca». «¿Alguien ha aceptado su oferta?» «Todavía no». La expresión de Bruno se ensombreció, pero es persistente y está jugando con viejos resentimientos. Los tipos que piensan que has estado descuidando el negocio en favor del teatro. La acusación me dolió, aunque fuera de segunda mano. La mano de Helio encontró la mía y la apretó suavemente. «Se equivocan», dijo en voz baja. «El negocio nunca ha sido tan fuerte. Los beneficios han aumentado. Nuestros territorios están seguros. Nuestras alianzas son sólidas». «Lo sé, jefe. Tú lo sabes. Pero Vitali es muy bueno difundiendo rumores e insinuaciones». Bruno dudó. «Hay algo más. Dímelo. ¿Sabe lo del bebé?» El hielo inundó mis venas. «¿Cómo? Aún no estamos seguros. Podría ser alguien del personal. Podría ser que tenga un informante en la oficina del Dr. Caesar. Pero ha estado hablando de Viellera Air, diciendo lo conveniente que sería si te pasara algo antes de que naciera el niño». El rostro de Helio se volvió completamente frío. «Han amenazado a mi mujer y a mi hijo». «Es demasiado inteligente como para hacer amenazas directas», corrigió Bruno. «Pero la insinuación es clara. Vi a mi marido transformarse ante mis ojos. El hombre cariñoso y protector junto al que me había despertado se había convertido en el despiadado señor del crimen que infundía miedo en toda la ciudad. Sus ojos se volvieron de acero y su expresión era de hielo. «Convoca una reunión», dijo en voz baja. «Todos los jefes de familia mañana por la noche. Y asegúrate de que Vitali sepa que se espera que asista». Después de que Bruno se marchara, Helio me abrazó, con su compostura ligeramente tambaleante. «No dejaré que te haga daño», me susurró al oído. «No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a nuestro bebé». «Lo sé», lo abracé con fuerza. «Pero Helio, tienes que ser inteligente. Vitali te está provocando, intentando que reacciones de forma exagerada». «Nunca hay una reacción exagerada cuando alguien amenaza a mi familia». «Sé estratégico», le insté. «No le des lo que quiere. Demuéstrales a todos que no eres débil y que el matrimonio no te ha vuelto vulnerable. Demuéstrales que eres más fuerte que nunca». Se apartó para mirarme. Había algo parecido al asombro en su expresión. «¿Cómo te has vuelto tan sabia?» «Me casé con un señor del crimen», respondí secamente. «Aprendí a pensar como uno». La reunión de las familias se celebró en una de las propiedades de Helio en el centro de la ciudad, un ático que servía de terreno neutral para las negociaciones de los negocios familiares. Se suponía que yo no debía asistir. Las mujeres nunca asistían a estas reuniones. Pero insistí. «Si piensan que eres débil por mi culpa», argumenté, «entonces tienen que ver que no soy una debilidad. Soy un activo».
Elio dudó, claramente dividido entre protegerme y reconocer la sabiduría política de mi presencia. Puedes quedarte a mi lado, accedió finalmente, y déjame encargarme de Vital. Por supuesto, le besé suavemente. Solo estoy ahí para intimidar. Su risa fue forzada. Tú con ese vestido sin duda los intimidarás. Había elegido mi atuendo con cuidado. Era un vestido negro ajustado, elegante y modesto, pero sin duda caro. Llevaba el collar de rubíes de mi abuela. Mi cabello estaba liso y brillante. Parecía la esposa perfecta de un mafioso, poderosa e intocable. Los demás jefes de familia ya estaban reunidos cuando llegamos. 5 hombres de diferentes edades. Todos eran peligrosos a su manera y nos miraban a Elio y a mí entrar juntos con ojos calculadores. Marcus Vitali era más joven de lo que esperaba. Tenía unos 45 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro. Era guapo, con un aire refinado, vestía un traje caro y esbozaba una sonrisa ensayada. Se levantó cuando nos acercamos y le tendió la mano a Elio. Vieira, me alegro de que hayas convocado esta reunión. Señora Vieira, dijo, mirándome con interés sin disimulo. Yo estaba radiante, como siempre. ¿El matrimonio te sienta bien? Sí, respondí con frialdad, dejando que mi mano descansara protectora sobre mi vientre a un plano. El gesto fue deliberado, anunciando públicamente mi embarazo. Vi el cálculo en los ojos de Vitali, la rápida evaluación y el rechazo. Pensaba que yo era una debilidad, una distracción. No tenía ni idea. Elio me guió hasta la cabecera de la mesa y me sentó a su derecha antes de dirigirse a los presentes. Caballeros, gracias por venir. Me han informado de que hay inquietudes sobre la dirección de las operaciones de Vieira. He pensado que lo mejor era abordarlas directamente. Yo no tengo ninguna inquietud, dijo Giovanni Russo, el mayor de los jefes de familia. Tus cifras hablan por sí solas, al igual que las mías, añadió Leo Carbone. Las nuevas rutas de distribución que has establecido han sido muy rentables. Vitaly esbozó una leve sonrisa. Por supuesto, la parte comercial es sólida. Elio siempre ha sido bueno con los números. Mi preocupación es más filosófica. Oh, la voz de Elio era peligrosamente suave. Ilústrenos. Esta vida requiere ciertas cualidades: crueldad, concentración y la voluntad de anteponer los negocios a los vínculos personales, dijo Vital, recostándose en su silla. Su mirada se deslizó hacia mí. Algunos podrían preocuparse de que la felicidad doméstica pudiera atenuar esas cualidades. Algunos podrían. Elio asintió. ¿Estás preocupado, Marcus? Llamarlo por su nombre de pila y omitir el respetuoso apellido era un insulto calculado. Vi cómo Vital apretaba la mandíbula. Me preocupa todo el mundo, dijo con suavidad. Cuando una familia muestra debilidad, todos nos volvemos vulnerables. Debilidad. La risa de Elio fue fría. Déjame decirte lo que veo cuando miro mi matrimonio, Marcus. Veo a una mujer que me ha hecho más estratégico, más centrado y más peligroso de lo que jamás fui por mí mismo. Veo a alguien que entiende esta vida mejor que la mayoría de los hombres que han nacido en ella. Veo a la futura madre de mi heredero, que heredará un imperio 2 veces mayor que el que yo heredé. Se puso de pie, llenando la habitación con su presencia. ¿Quieres hablar de debilidad? Hablemos de ti. Has perdido territorio durante el último año. Tus hombres te abandonan porque gobiernas mediante el miedo en lugar de la lealtad. Estás tan desesperado por el poder que has recurrido a amenazar veladamente a una mujer embarazada. Vital se sonrojó. Yo nunca. Lo has hecho. La voz de Elio acalló la protesta, y todos los presentes en la mesa lo sabían. La pregunta es, ¿qué debo hacer al respecto? La sala quedó en silencio. Se podía sentir la tensión. Todos esperaban a ver cómo terminaba esto. Tienes 2 opciones, Marcus, continuó Elio. Puedes pedir perdón a mi esposa, jurar lealtad a la familia Vieira y aceptar una reducción significativa de tu territorio como penitencia. O puedes negarte y resolver esto a la antigua usanza. A la antigua usanza. Una vendetta. Los ojos de Vital recorrieron la mesa en busca de apoyo, pero no encontró ninguno. No encontró ninguno. Quienesquiera que fueran los aliados a los que había estado cortejando,
Claramente habían decidido que Helio era la apuesta más segura. No pretendía faltarle al respeto a la señora Vieira, dijo finalmente, con palabras que claramente le costaban mucho esfuerzo. Ni a su hija. Eso no era una disculpa. Vitaly apretó los puños sobre la mesa. Pido disculpas por cualquier malentendido sobre mis intenciones. Mejor, Helio volvió a sentarse y buscó mi mano bajo la mesa. Bruno se pondrá en contacto contigo mañana para hablar de los ajustes territoriales. Se levanta la sesión. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Debería haber reconocido que un hombre como Marcus Vital no aceptaría la humillación sin más. 2 semanas después de la reunión, Amo y Tayamoban estaba embarazada de 6 meses y empezaba a notarse. Helio se había vuelto increíblemente protector. Apenas me perdía de vista. Sin embargo, tenía que asistir a un evento benéfico, una recaudación de fondos que llevaba meses preparando, y me negué a dejar que el miedo me impidiera salir. Tendré 10 guardias, le aseguré esa mañana. Bruno me llevará personalmente. Solo es un museo, Helio, no una zona de guerra. Todo es una zona de guerra, murmuró, ajustándome el collar con dedos delicados. Pero tienes razón, no puedo mantenerte prisionera. Podrías intentarlo, le tomé el pelo, poniéndome de puntillas para darle un beso. Pero te haría la vida imposible. Ya lo haces, amore. Pero él sonreía. Llámame cuando llegues, cuando te vayas y cada hora entre medias. La recaudación de fondos fue preciosa. El museo se transformó con flores y guirnaldas de luces. Me mezclé con la élite de Chicago, muchos de los cuales finalmente me habían aceptado como la esposa de Io. Charlé sobre arte y causas benéficas mientras mi equipo de seguridad mantenía un discreto perímetro. Estaba en medio de una conversación sobre un nuevo programa de becas cuando Bruno apareció a mi lado, con el rostro ceniciento. Señora Vieira, dijo con urgencia, tenemos que irnos ahora mismo. La urgencia en su voz me hizo saltar el corazón. ¿Qué pasa? El jefe. Ha habido un incidente. El mundo se tambaleó. ¿Qué tipo de incidente? Aquí no. Bruno ya me había cogido del codo y me guiaba hacia la salida. Se lo explicaré en el coche. El trayecto de vuelta a la finca me pareció el más largo de mi vida. La explicación de Bruno fue muy fría, pero sus palabras pintaban un panorama horrible. Vital no había aceptado su derrota. Había estado planeando algo más grande. Algo que eliminaría a Helio y le permitiría hacerse con el territorio de los Vieira. Organizó una reunión para discutir las transferencias de territorio, pero era una trampa. Emboscó a Helio con una docena de hombres armados. ¿Cómo está?, pregunté, acariciándome el vientre con gesto protector. Está vivo, dijo Bruno, lo cual no era una respuesta. El doctor Caesar está con él ahora. La finca era un caos cuando llegamos. Había hombres armados por todas partes y el personal estaba pálido y asustado. Tanto como podía una mujer embarazada de 6 meses, corrí por la casa, siguiendo el sonido de las voces urgentes hasta nuestro dormitorio. Helio yacía en nuestra cama, con la camisa cortada, y el doctor Caesar trabajaba frenéticamente en una herida en su hombro. Había tanta sangre que empapaba las sábanas y manchaba las manos del médico. El nombre de Helio se me escapó en un sollozo. Abrió los ojos y encontró los míos. Geneva, se supone que debes estar en la recaudación de fondos. Se supone que tú no debes recibir un disparo, le respondí, acercándome a él. Mis manos temblaban mientras tomaba las suyas. Estaban pegajosas de sangre. ¿Qué ha pasado? Vitaly. El nombre era una maldición. El bastardo tenía a 12 hombres esperando. Yo solo tenía 4. ¿Dónde está ahora?, pregunté, mirando a Bruno. En el aire, respondió Bruno con severidad, aclarando la garganta. Pero lo estamos buscando. El doctor Caesar levantó la vista. Señora Vieira, necesito espacio para trabajar. No lo voy a dejar, Geneva. Helio intentó incorporarse. Hizo una mueca de dolor. El bebé está bien, lo interrumpí. Pero usted no. ¿Cómo de grave es, doctor? La bala atravesó limpiamente, dijo el doctor Caesar, volviendo a su trabajo. No tocó las arterias principales. Necesitará reposo y antibióticos, pero se recuperará. El alivio me hizo flaquear las rodillas. Gracias a Dios. No a Dios.
dijo Elio, con voz tensa pero firme. Bruno condujo como un loco para traerme aquí. En las horas siguientes se supo toda la historia. La emboscada a Vital había sido cuidadosamente planeada, pero había subestimado el instinto de supervivencia de Elio y las habilidades de Bruno. Lucharon para escapar, pero Elio recibió un disparo en el proceso. Ahora, Vitali había desaparecido, junto con sus colaboradores más cercanos. Todos los contactos, todos los refugios y todas las tapaderas habían sido abandonados. «Está huyendo», informó Bruno esa noche, mientras Elio dormía intranquilo bajo los efectos de una mezcla de analgésicos. «Pero no puede ir muy lejos. Hemos corrido la voz, a todas las familias, a todos los socios. Marcus Vital es un hombre muerto». Me senté junto a la cama de Elio, le cogí la mano y observé cómo subía y bajaba su pecho. El miedo que había sentido al verlo ensangrentado y herido se había convertido en algo más duro, algo más frío. «Quiero ayudar a encontrarlo», dije en voz baja. Bruno me miró con dureza. «Señora Vieira, no voy a quedarme aquí sentado esperando mientras ese cabrón está ahí fuera planeando su próximo ataque». Lo miré fijamente a los ojos. «Elio está vulnerable ahora mismo. Alguien tiene que hacerse cargo mientras se recupera. Con el debido respeto, usted está embarazada de 6 meses. También soy la esposa del jefe de esta familia, lo que significa que tengo autoridad». Me levanté y me acerqué a la ventana. «Convoque una reunión de los lugartenientes para mañana por la mañana. Es hora de que sepan con qué tipo de mujer se casó Elio». Pude ver la duda en los ojos de Bruno, pero también un atisbo de respeto. «Haré las llamadas». La reunión se celebró en el estudio de Elio. 10 de sus hombres de mayor confianza se reunieron alrededor de la mesa de conferencias. Me miraron con escepticismo cuando entré. Una mujer embarazada que se atrevía a darles órdenes. «Caballeros», comencé, de pie a la cabecera de la mesa donde solía sentarse Elio. «Como saben, mi marido se está recuperando de un intento de asesinato. Hasta que se recupere, yo coordinaré nuestra respuesta al ataque de Marcus Vitali». «Con el debido respeto, señora Vieira», comenzó uno de ellos. «Creía que se llamaba Tony. Esto es asunto de hombres. Es un asunto familiar». Le corregí, y yo soy de la familia. «Ahora, Bruno, explícame lo que sabemos sobre el paradero de Vitali». Durante la siguiente hora, asimilé todo lo que me contaron: sus socios conocidos, sus propiedades, sus patrones de comportamiento. Hice preguntas y busqué puntos débiles. Poco a poco, vi cómo su escepticismo se transformaba en un respeto a regañadientes. «Tiene una hermana», dije finalmente. «No está casada y vive sola en Lincoln Park. ¿Se ha puesto en contacto con ella?» «Tenemos gente vigilando su casa», confirmó Bruno. «No hay actividad. No irá allí él mismo», razoné. «Sería demasiado obvio. Pero podría enviar un mensaje o un mensajero, alguien en quien ella confíe». Miré a Tony. «Tú creciste en ese barrio. ¿En quién confiaría ella?» Sus ojos se agrandaron. «Su sacerdote, el padre Donovan, de St. Mary's». «Pon a alguien en la iglesia», ordené. «Vigilancia discreta. Si llega un mensaje a través del sacerdote, lo sabremos». Bruno asintió con aprobación. «Buena idea», había acertado. 2 días después, uno de los nuestros vio a la hermana de Vital recibir una llamada telefónica en la iglesia y salir inmediatamente con una maleta preparada. La seguimos hasta una pequeña cabaña a 2 horas al norte de la ciudad. Allí encontramos a Marcus Vitalale, escondido como el cobarde que era. Elio aún se estaba recuperando cuando Bruno y los demás trajeron a Vitali, atado y ensangrentado. Yo estaba en el estudio revisando los protocolos de seguridad cuando llegaron. «Señora Vieira», dijo Bruno, «lo tenemos. ¿Qué quiere que hagamos?» Era una prueba. Me di cuenta de que estaban probando si era capaz de hacer lo que había que hacer. Miré a Vital, el hombre que había intentado matar a mi marido y amenazado a mi hijo nonato. No sentí nada más que una fría determinación. «Llévenlo a la bodega», dije con calma. «Enseguida le diré a mi marido que está aquí». Elio estaba sentado cuando entré en nuestro dormitorio. Parecía más sano, aunque todavía se movía con cuidado. «Has estado muy ocupada», observó,
señalando el informe esparcido por la cama. Alguien tenía que estarlo. Me senté con cuidado a su lado. Hemos encontrado a Vital. Sus ojos se agudizaron. ¿Dónde? Le conté todo, cómo había dirigido la organización en su ausencia. Le conté cómo había deducido el escondite de Vital. Le conté cómo los hombres ahora me miraban con respeto en lugar de desprecio. Tú lo has hecho, dijo mirándome con asombro. Tú lo has encontrado. Tú has comandado a mis hombres. Has estado magnífica, Cristo y Ginebra. Admití que estaba aterrorizada, pero también enfadada. Intentó alejarte a ti y a nuestro bebé de mí. No podía permitirlo. Helio me acarició la cara con reverencia. ¿Qué quieres hacer con él? Me di cuenta de que era mi decisión. Mi marido me estaba dando el poder de decidir el destino de Marcus Vitali. Quiero que tú te encargues, dije finalmente, pero quiero estar allí cuando lo hagas. Quiero que vea que la mujer a la que despreció y pensó que podía explotar fue la que lo encontró. El orgullo brilló en los ojos de Io. La noche siguiente, cuando me sentía más fuerte, nos acostamos juntos en la oscuridad. La mano de Io descansaba sobre mi vientre hinchado y sentía a nuestro bebé dar una patada por primera vez. Los movimientos eran fuertes e insistentes, y nos hicieron reír a ambos con asombro. Es una luchadora, murmuró Helio, como su madre. ¿O es un luchador? Le respondí, como su padre. En cualquier caso, nuestro hijo sabrá lo que es la fuerza. Sus labios encontraron los míos en la oscuridad, rodeados de amor y familia. A la noche siguiente, me quedé junto a Helio en la bodega, mientras Marcus Vital se arrodillaba ante nosotros. Incluso derrotado, seguía desafiante. Cometiste un error, dijo Helio en voz baja. Pensaste que mi esposa era mi debilidad, pero ella es mi fuerza vital. Ella es la razón por la que sobrevivo, la razón por la que lucho, la razón por la que construyo en lugar de destruir. Solo es una mujer, escupió Vital. No, dije, dando un paso adelante y colocando mi mano protectora sobre mi vientre. Yo soy la mujer que te encontró. Yo soy la mujer que comandó a los hombres que pensabas que te seguirían. Yo soy la mujer que lleva en su vientre a la próxima generación del poder de los Vieira. Miré a Helio. Ya había visto suficiente. Haz lo que hay que hacer. Salimos juntos de la bodega. Helio me rodeó la cintura con el brazo y dejó que Bruno se encargara del resto. No necesitaba verlo, no necesitaba conocer los detalles. Lo único que necesitaba saber era que la amenaza había sido eliminada y que mi familia estaba a salvo. 3 meses después, entré en trabajo de parto en una nevada tarde de diciembre. Helio estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome la mano, guiándome en la respiración y luciendo más aterrorizado de lo que jamás lo había visto al enfrentarse a sus enemigos. «Lo estás haciendo muy bien, amore», murmuró, secándome el sudor de la frente. «Eres muy fuerte. Es fácil para ti decirlo». Jadeé entre contracciones. «Tú no eres la que está aquí». El dolor interrumpió mis palabras y empujé con fuerza, siguiendo las instrucciones del doctor Caesar. Empuja, respira, empuja otra vez. Empuja, respira, empuja otra vez. Y entonces, por fin, un llanto, fuerte, furioso, perfecto. «Es una niña», anunció el doctor Caesar, colocando a nuestra hija sobre mi pecho. Era preciosa, con el pelo oscuro como el de Helio. Cuando abrió los ojos, vi que eran del mismo gris tormentoso que los de su padre. Tenía 10 dedos perfectos en las manos y otros 10 en los pies, y sus pulmones estaban claramente sanos, a juzgar por la forma en que gritaba. «Hola, pequeña», le susurré, con lágrimas corriéndome por la cara. «Te hemos estado esperando». La mano de Helio acariciaba suavemente la cabeza de nuestra hija. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Es perfecta. Los dos son perfectos. ¿Cómo la llamamos?», le pregunté, mirándolo. «Elena», respondió inmediatamente. «Como mi abuela, la mujer que me enseñó que la fuerza y la dulzura pueden coexistir». «Elena Vieira», probé el nombre. Me encanta». Aparentemente satisfecha con su nombre, nuestra hija dejó de llorar y nos miró parpadeando con esos ojos grises tan serios. «Ya nos está juzgando», dije, riendo entre lágrimas. «Es una niña inteligente», murmuró Helio, inclinándose para besarme suavemente. «Ha salido a su madre».
Más tarde, cuando Elena dormía en mis brazos y Helio estaba sentado a nuestro lado en la cama del hospital, con el brazo alrededor de mis hombros, pensé en todo lo que nos había llevado hasta allí. El rechazo que había escuchado antes de nuestra boda. El ataque que nos había obligado a unirnos. Las revelaciones sobre los miedos de Helio y mi propia fuerza. La guerra con Vitali que nos había puesto a prueba a ambos. Y por último, nuestra hija, la manifestación física de todo lo que habíamos construido juntos. ¿Recuerdas lo que dijiste el día que nos casamos? Le pregunté en voz baja. ¿Que no me querías? ¿Que solo era una jugada estratégica? Helio me abrazó con más fuerza, mi mayor mentira y mi mayor arrepentimiento. Yo también, admití, porque te creí. Creí que no me querías ni me valorabas. Ahora su voz era suave. Miré a nuestra hija dormida y luego a mi marido. Ahora sé la verdad. No me rechazaste porque no me quisieras. Me rechazaste porque me querías demasiado, porque te aterrorizaba. Todavía lo haces, admitió. El poder que tienes sobre mí, las cosas que hago para mantenerte a salvo, es aterrador. Bien, le besé suavemente. Tú también me aterrorizas. Esta vida, este amor, esta familia que hemos construido, es más de lo que jamás hubiera soñado. Elena se movió en mis brazos, haciendo pequeños ruidos, y ambos la miramos, compartiendo una mirada de asombro. Ella nos salvó, dijo Helio en voz baja. O tú lo hiciste, respondí, llevándola en tu vientre y dándome una razón para ser mejor de lo que era. Nos salvamos mutuamente, corregí. Eso es lo que hace la familia. Mientras estaba allí sentada con mi hija en brazos y mi marido a mi lado, me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida preparándome para escapar del mundo de la mafia, pero nunca me había dado cuenta de que la mayor libertad a veces no viene de huir, sino de encontrar tu lugar en medio del caos. De encontrar a la persona que reconoce tu fuerza, no la teme y valora tu voz. Alguien que te ama no a pesar de tu fuego, sino precisamente por él. Me había casado con un monstruo, o eso creía. Pero descubrí que los monstruos no son más que hombres a los que nunca se les ha dado una razón para ser humanos. Y yo le había dado a Helio esa razón, igual que él me había dado la mía.